¿Alguna vez has sentido que hay algo especial cuidándote en los momentos más oscuros? La Biblia nos asegura que no estamos solos. En Hebreos 1:14 leemos: ¿acaso no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Este pasaje nos revela que los ángeles, enviados por Dios, están presentes para protegernos y guiarnos. Pero, ¿cómo saber si realmente están en tu casa, cuidándote a ti y a tu familia? Hoy te mostraremos las señales claras que indican su presencia. Si alguna vez has experimentado paz inexplicable, coincidencias milagrosas o una protección fuera de lo común, este video es para ti. Descubre cómo los ángeles pueden estar más cerca de lo que imaginas. ¿Estás listo para abrir los ojos a este cuidado divino? ¿Te has preguntado si realmente estás solo en los momentos más difíciles de tu vida? Si ese momento de calma que llegó de repente, justo cuando más lo necesitabas, era más que simple coincidencia. En Hebreos 1:14, la Biblia nos da una pista crucial sobre esta realidad sobrenatural. ¿Acaso no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Este versículo, breve pero profundo, nos revela que los ángeles no son solo figuras poéticas o legendarias. Son reales, están activos y tienen un propósito específico: ministrar y proteger a los hijos de Dios. Aunque es fácil pensar que las cosas que nos suceden a diario son aleatorias, la palabra de Dios nos enseña que nada en nuestra vida está fuera de su plan. Cada situación, cada momento de consuelo, cada rescate inesperado puede ser parte de un diseño divino, donde los ángeles juegan un papel crucial. Pero ¿cómo sabemos si están ahí? A menudo, su presencia se manifiesta de formas tan sutiles que podemos pasarlas por alto. Hoy exploraremos cómo reconocer estas señales, especialmente en esos momentos donde parece que todo está en nuestra contra. Una de las señales más claras de la obra angelical es la paz inexplicable que podemos experimentar en medio del caos. No es la calma superficial que viene de evitar un problema, sino una paz profunda que desafía la lógica, una que surge incluso cuando las circunstancias parecen no tener solución. Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es un simple consuelo emocional, es una intervención directa del cielo, un recordatorio de que no estamos solos, incluso en los momentos más oscuros. María, una madre soltera enfrentando una tormenta financiera, lo entendió de primera mano. No había un camino claro, no había respuestas, solo un peso abrumador que parecía imposible de soportar. Pero en una noche de oración desesperada, algo cambió. No fueron sus circunstancias, sino su corazón. Sentí como si alguien hubiera puesto una mano sobre mí y me hubiera dicho que todo estaría bien, recordó. Esa calma inexplicable no fue un simple alivio emocional, sino una promesa de que Dios estaba enviando ayuda. Al día siguiente, como si el cielo se hubiera abierto, recibió una llamada ofreciéndole el trabajo que necesitaba para salir adelante. Esta no era una casualidad, era una intervención divina. Y aunque los ojos humanos no pueden verlo, ¿quién puede negar que los ángeles estaban allí, actuando en nombre de un Dios que nunca abandona a sus hijos? Este tipo de paz, que surge de lo más profundo del alma, no es algo que se pueda fabricar, es un regalo. Pero para reconocerlo es necesario estar atentos, porque muchas veces la actividad celestial no se manifiesta de formas grandiosas, sino en lo cotidiano. Y ahí es donde entra otra señal de la presencia angelical: las sincronicidades, esos momentos en los que las piezas del rompecabezas parecen encajar perfectamente, como si alguien estuviera moviendo los hilos desde lo alto. El Salmo 91:11 nos asegura que Dios mandará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Este guardar no es solo un acto de protección,
sino también de guía. Es como si los ángeles, obedeciendo las órdenes de Dios, nos movieran en direcciones que no comprendemos completamente, pero que al final revelan un propósito mayor. Un ejemplo perfecto de esta guía se encuentra en Hechos 12:7, cuando Pedro, encarcelado y esperando su ejecución, fue liberado por un ángel. La intervención fue tan inesperada que Pedro pensó que estaba soñando, pero cuando las cadenas cayeron y las puertas se abrieron, entendió que era real, que el cielo había intervenido directamente en su vida. Aunque nuestras experiencias no siempre serán tan espectaculares como la de Pedro, eso no significa que sean menos significativas. Piensa en esas veces en las que todo parece ir mal, pero luego, como por arte de magia, algo cambia. Llegas a tiempo a un lugar crucial, tomas una decisión que termina siendo la correcta o encuentras a la persona indicada en el momento exacto. ¿Son simples coincidencias? La Biblia nos enseña que no. Estas son intervenciones sutiles, momentos en los que los ángeles trabajan silenciosamente para alinear nuestra vida con el plan de Dios. Y es que Dios, en su sabiduría infinita, no siempre nos muestra el panorama completo. Como lo hizo con Moisés, nos guía paso a paso, muchas veces usando a sus ángeles para asegurarse de que sigamos el camino correcto. Es posible que nunca sepamos cuántos accidentes evitamos, cuántas puertas se abrieron o cuántas decisiones correctas tomamos, porque alguien en el cielo estaba interviniendo a nuestro favor. Pero lo que sí podemos hacer es cultivar un corazón agradecido y receptivo, uno que confía en que, incluso cuando no entendemos, Dios está orquestando todo para nuestro bien. La obra de los ángeles, aunque invisible, es una manifestación del amor y el cuidado de Dios. Pero para reconocerla, necesitamos afinar nuestros sentidos espirituales, porque los ángeles no buscan llamar la atención sobre sí mismos. Su misión siempre es apuntarnos hacia Dios, hacia su fidelidad y su gracia. Y en un mundo lleno de distracciones, es fácil pasar por alto las señales de su obra. Por eso, la oración y la comunión con Dios son esenciales. Jeremías 29:13 nos recuerda: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este es un llamado a abrir nuestros ojos espirituales, a buscar a Dios en los detalles, en lo cotidiano, y a reconocer que nada en nuestra vida ocurre por accidente. Al reflexionar sobre estas verdades, podríamos preguntarnos: ¿cuántas veces hemos ignorado esas pequeñas señales? ¿Cuántas veces hemos atribuido a la suerte o al azar lo que en realidad fue una intervención divina? Tal vez, mientras escuchas esto, estás recordando momentos en los que sentiste una paz inexplicable o en los que las cosas simplemente se resolvieron de formas que no podías haber planeado. Tal vez esos fueron los ángeles, enviados por Dios para ministrarte en tu necesidad. La historia de María y la liberación de Pedro son solo dos ejemplos de cómo los ángeles trabajan, pero hay tantos otros. La Biblia está llena de relatos que nos muestran que el cielo nunca está distante, que siempre hay un ejército celestial dispuesto a actuar en el momento justo. Y aunque nuestras propias historias puedan parecer menos grandiosas, no son menos significativas. Cada intervención, cada señal, es un recordatorio de que somos amados, de que hay un propósito divino en cada detalle de nuestras vidas. Así que, mientras continuamos explorando cómo los ángeles están presentes en nuestro día a día, te animo a que abras tu corazón y tu mente. Podría ser que esa paz que experimentaste en medio de tu tormenta, esa coincidencia que resolvió un problema, o esa sensación de protección inexplicable fueran más que simples eventos. Podría ser que los ángeles ya están en tu casa, cuidándote a ti y a tu familia. Las respuestas pueden estar mucho más cerca de lo que imaginas. A veces, las señales más evidentes de la intervención divina no son grandes milagros ni manifestaciones espectaculares, sino pequeños detalles que logran transformar nuestras circunstancias y nos recuerdan que no estamos solos. Los ángeles, enviados por Dios,
tienen un papel especial en estas intervenciones, y la Biblia está llena de ejemplos que revelan cómo actúan en medio de nuestras vidas. En el Salmo 34:7 leemos: El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta promesa no es un símbolo abstracto, sino una realidad que ha traído consuelo y seguridad a creyentes de todas las generaciones. Uno de los aspectos más fascinantes de la obra angelical es cómo se manifiesta de formas que desafían nuestra lógica, ya sea a través de una luz inesperada que ilumina nuestro camino, un aroma que llena el ambiente en un momento crucial, o incluso un silencio que trae una calma sobrenatural. Estas experiencias nos invitan a detenernos y reflexionar sobre lo que está sucediendo más allá de lo visible. En Éxodo 13:21, Dios guiaba a su pueblo mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche, una señal física de su presencia constante, aunque no siempre será tan evidente. La presencia de los ángeles sigue siendo real y palpable en nuestras vidas hoy. Clara, una mujer que atravesaba una etapa de incertidumbre, tuvo un encuentro que cambió su perspectiva para siempre. Después de semanas enfrentando decisiones importantes que parecían no tener solución, Clara decidió apartar un momento para orar y buscar la guía de Dios. Mientras lo hacía, su mente estaba llena de dudas y sentía como si sus palabras fueran incapaces de llegar al cielo. Pero entonces, en medio de su oración, percibió un aroma dulce, similar al de flores frescas, que llenó la habitación. Lo más curioso es que no había flores ni velas encendidas en su casa, y no podía identificar una fuente lógica para aquel olor. En ese instante, Clara sintió una paz que envolvía todo su ser, como si alguien le estuviera diciendo: no temas, estoy contigo. Aunque sus circunstancias no cambiaron de inmediato, Clara sabía que no estaba sola. Para ella, ese aroma fue una señal clara de que Dios estaba respondiendo a su oración y ministrando su corazón a través de sus ángeles. Este tipo de experiencias no son nuevas en la narrativa bíblica. Desde la zarza ardiente que llamó la atención de Moisés hasta los querubines que resguardaban el arca del pacto, Dios siempre ha utilizado lo físico y lo tangible para comunicarse con su pueblo. En Éxodo 3:5, cuando Dios se reveló a Moisés, no solo le habló desde la zarza, sino que le recordó que estaba en Tierra Santa, pidiéndole que se quitara las sandalias. Este acto no era simbólico solamente, era una invitación a reconocer la santidad de la presencia divina y a percibirla en todo lo que lo rodeaba. Hoy, los ángeles continúan manifestándose de maneras similares. Aunque no siempre percibimos físicamente su presencia, las señales están ahí, esperando ser reconocidas. No se trata de buscar señales por todas partes, ni de obsesionarnos con lo sobrenatural, sino de cultivar una sensibilidad espiritual que nos permita ver cómo Dios trabaja en los detalles de nuestra vida cotidiana. Estas manifestaciones sensoriales, como un aroma inesperado o una luz inexplicable, no son fines en sí mismos, sino herramientas que los ángeles usan para recordarnos que el cielo está mucho más cerca de lo que imaginamos. La Biblia también nos exhorta a estar atentos, porque a veces las acciones de los ángeles no serán evidentes en el momento, pero al reflexionar sobre ellas podemos ver con claridad su obra. Hebreos 13:2 nos dice: no se olviden de practicar la hospitalidad, porque gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Este versículo no solo nos recuerda la importancia de ser bondadosos, sino que también sugiere que los ángeles pueden actuar en formas inesperadas, incluso tomando apariencia humana para cumplir con su misión divina. Al pensar en historias como la de Clara, es imposible no reflexionar sobre cuántas veces hemos experimentado momentos similares sin darnos cuenta. Tal vez ese instante en el que un problema que parecía insuperable se resolvió de forma inesperada, o esa sensación de calma que llegó cuando más la necesitabas,
fueron señales de que Dios estaba enviando a sus ángeles para ministrarte. En ocasiones, estas señales son más evidentes y nos dejan sin palabras, pero otras veces son tan sutiles que solo a través de la fe podemos reconocerlas. El propósito de estas intervenciones no es llamar nuestra atención hacia los ángeles mismos, sino dirigirnos hacia Dios, recordándonos su amor y su cuidado constante. Los ángeles no actúan por iniciativa propia, son enviados directamente por Dios para cumplir su voluntad. En cada señal, en cada manifestación, encontramos un eco del carácter de Dios, su fidelidad, su provisión y su compromiso inquebrantable con sus hijos. A medida que continuamos reflexionando sobre estas señales, es importante mantener un corazón agradecido y abierto a la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando experimentamos algo que nos parece inexplicable o sentimos un consuelo que no podemos describir, debemos responder con gratitud, sabiendo que el Dios que envió a sus ángeles para ministrar a personas como Daniel, Moisés y María, también se preocupa profundamente por cada detalle de nuestra vida. Con esta perspectiva nos damos cuenta de que incluso los momentos más comunes pueden estar llenos de significado divino. Las señales no son solo para situaciones extraordinarias, también pueden estar presentes en lo cotidiano, como un recordatorio constante de que no estamos solos. La historia de Clara es un ejemplo poderoso, pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad de experimentar la obra de los ángeles si mantenemos nuestros corazones sensibles a lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Entonces, la próxima vez que sientas algo fuera de lo común, ya sea un aroma, una luz o una sensación de paz que no puedes explicar, detente y reflexiona. Tal vez, como Clara, estés experimentando un momento en el que el cielo toca la tierra, un recordatorio de que Dios está contigo y que sus ángeles están cuidándote a ti y a tu familia. Estas señales no son casualidades, son muestras del amor perfecto de un Dios que nunca deja de velar por nosotros. Hay momentos en la vida en los que enfrentamos peligros inminentes, situaciones que parecen no tener salida y de repente algo cambia. Una coincidencia, una intervención inesperada o simplemente un giro que no podíamos prever nos salva de lo que parecía inevitable. Es en esos momentos cuando nos damos cuenta de que no estamos solos, de que hay algo más allá de nuestra comprensión, algo que vela por nosotros con una dedicación que va más allá de lo humano. La Biblia nos recuerda esta verdad con poder en Salmos 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. No es una promesa abstracta, sino una realidad que ha sido comprobada una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad y que continúa activa hoy. La protección que Dios ofrece a través de sus ángeles no es algo que podamos medir con lógica o analizar con detalle. Es una obra divina que opera en el plano espiritual, muchas veces sin que lo sepamos. En Daniel 6 encontramos un ejemplo impactante de esta intervención celestial. Daniel, fiel a Dios, fue arrojado al foso de los leones por negarse a adorar a un rey terrenal. Desde una perspectiva humana, su destino estaba sellado. Pero la Escritura nos dice que un ángel fue enviado para cerrar las bocas de los leones, protegiendo a Daniel de lo que parecía inevitable. Al amanecer, cuando el rey Darío se acercó al foso, encontró a Daniel ileso. La intervención divina no solo salvó a Daniel, sino que también sirvió como testimonio del poder de Dios para todos los que lo rodeaban. Aunque hoy no enfrentemos leones literales, nuestras vidas están llenas de situaciones que representan un peligro inminente. En momentos como estos, la intervención de los ángeles puede ser tan evidente como lo fue para Daniel, o tan sutil que solo la notamos al mirar hacia atrás. Un ejemplo moderno de esta protección ocurrió con Andrés, un hombre que viajaba por una carretera desolada en una noche oscura y lluviosa. Mientras conducía, un neumático estalló, obligándolo a detenerse en un lugar peligroso. La visibilidad era limitada y los autos pasaban a alta velocidad.
Andrés salió del vehículo con cautela, pero antes de que pudiera llamar por ayuda, sintió una fuerte convicción de regresar al auto y cerrar las puertas. En ese instante, un camión que se aproximaba perdió el control y pasó rozando el lugar donde él estaba. Su vida fue preservada por segundos. Andrés no podía explicar qué lo llevó a regresar al auto, pero sabía que algo más grande estaba obrando. Este tipo de intervenciones son recordatorios de que Dios no solo es consciente de nuestras luchas, sino que también está activamente involucrado en protegernos. En ocasiones, utiliza a sus ángeles para advertirnos, guiarnos o incluso intervenir físicamente para alejarnos del peligro. En Números 22, leemos cómo un ángel bloqueó el camino de Balaam, apareciendo frente a su asna para evitar que continuara hacia su destrucción. Balaam, cegado por sus propios planes, no pudo ver al ángel al principio, pero el animal más sensible a lo espiritual sí lo percibió. Este relato nos enseña que, incluso cuando no somos conscientes de los peligros a nuestro alrededor, Dios está obrando a nuestro favor, enviando a sus ángeles para protegernos de formas que quizás nunca comprendamos por completo. Esta obra de los ángeles no se limita a grandes rescates o momentos dramáticos. También se manifiesta en pequeños detalles que nos pasan desapercibidos. Un retraso inesperado que nos hace evitar un accidente, una voz interna que nos impulsa a cambiar de ruta o una sensación de alerta que nos lleva a tomar una decisión diferente. Cada uno de estos momentos, aunque sutil, puede ser una señal de la intervención divina. La clave está en aprender a reconocerlos y agradecerlos, sabiendo que cada acto de protección es un reflejo del amor de Dios por nosotros. Sin embargo, la protección divina no siempre significa que evitaremos todas las dificultades o que no enfrentaremos pruebas. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esto no significa que Dios se aleje de nosotros en tiempos de prueba, sino que incluso en medio de las dificultades, su presencia está garantizada. Los ángeles no solo nos protegen físicamente, sino que también nos fortalecen espiritualmente, ayudándonos a resistir y a perseverar. En Mateo 4:11, después de que Jesús enfrentó la tentación en el desierto, los ángeles vinieron a ministrarle. Este acto de cuidado nos recuerda que, aunque el camino pueda ser difícil, Dios nunca nos deja solos. Además de protegernos, los ángeles también nos ayudan a discernir la voluntad de Dios en medio de nuestras luchas. En muchas ocasiones nos encontramos en situaciones donde no sabemos qué camino tomar o cómo proceder. Es en estos momentos de incertidumbre cuando los ángeles, obedeciendo las órdenes divinas, nos ofrecen guía y claridad. Esto puede suceder a través de una intuición repentina, un encuentro providencial o incluso un mensaje claro en un sueño. La Biblia está llena de relatos en los que Dios utilizó a los ángeles para comunicar su voluntad a su pueblo. Uno de los ejemplos más conocidos es el de José, el esposo de María, quien fue advertido en sueños por un ángel para huir a Egipto y proteger al niño Jesús. Mateo 2:13. Este acto de obediencia no solo salvó a la familia, sino que también cumplió un propósito profético en el plan redentor de Dios. Al reflexionar sobre estas historias y experiencias, es importante recordar que los ángeles no actúan por su propia voluntad. Todo lo que hacen está alineado con el plan perfecto de Dios. Son instrumentos de su gracia, enviados para cumplir su propósito y cuidar de su pueblo. Por eso, cada vez que experimentamos un acto de protección o guía que parece ir más allá de lo natural, debemos dirigir nuestra gratitud a Dios, reconociendo que Él es la fuente de todo bien. En nuestras vidas cotidianas, los ángeles están trabajando constantemente, incluso cuando no somos conscientes de ello. Nos protegen, nos guían y nos fortalecen en maneras que muchas veces solo notamos al reflexionar sobre lo que ha sucedido. Tal vez nunca sepamos cuántos peligros hemos evitado o cuántas veces nos hemos acercado al desastre sin darnos cuenta,
Pero lo que sí podemos hacer es vivir con la certeza de que no estamos solos. Cada acto de protección, por pequeño que sea, es un recordatorio de que Dios está con nosotros y que su amor no tiene límites. Así como Andrés sintió una fuerte convicción de regresar al auto justo a tiempo para evitar el peligro, nosotros también podemos aprender a escuchar esa voz interna que nos alerta y nos guía. No siempre será fácil discernir cuándo es Dios quien nos está hablando, pero a medida que cultivamos una relación más cercana con Él, a través de la oración y el estudio de su palabra, nuestra sensibilidad espiritual se agudiza. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos anima a buscar a Dios en cada situación, confiando en que Él responderá, ya sea a través de su Espíritu Santo, de su palabra o de sus ángeles. A medida que avanzamos en este camino de fe, es importante recordar que los ángeles no son el centro de nuestra adoración, ni el enfoque principal de nuestra relación con Dios. Son mensajeros y servidores, enviados para cumplir su voluntad y para ayudarnos en nuestra jornada espiritual. Su obra, aunque poderosa, siempre apunta hacia el amor y la gloria de Dios. Por eso, cada vez que experimentemos una intervención angelical, debemos verla como una oportunidad para acercarnos más a Él, para confiar más profundamente en su cuidado y para vivir con gratitud por su constante provisión. Al final, la obra de los ángeles en nuestras vidas es un recordatorio de que el cielo no está distante. Dios está activamente involucrado en cada detalle de nuestra existencia, cuidándonos, guiándonos y fortaleciéndonos a través de sus ángeles. Aunque no siempre podamos verlos o entender cómo trabajan, podemos vivir con la confianza de que su presencia es real y constante. Y en esos momentos en los que la intervención divina es evidente, podemos alabar a Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que Él es fiel y que nunca nos abandona. Podría ser que los ángeles están obrando en tu vida incluso ahora, guiándote y protegiéndote en formas que aún no has notado. Al abrir nuestros ojos espirituales y buscar a Dios con todo nuestro ser, comenzamos a reconocer las señales de su amor y su cuidado, manifestadas a través de estos guardianes celestiales. Porque, como lo asegura su palabra, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La forma en que Dios comunica su voluntad es, muchas veces, un misterio que se desarrolla de maneras inesperadas. A lo largo de la Biblia, podemos observar cómo Él utiliza diferentes métodos para hablar con su pueblo. Desde voces audibles hasta profecías, pasando por sueños y visiones, Dios siempre encuentra la manera de darnos dirección, especialmente cuando nuestro corazón está dispuesto a escuchar. En ocasiones, esos mensajes son entregados por ángeles, quienes actúan como mensajeros fieles, trayendo claridad en medio de la confusión. En Hebreos 1:14 se nos recuerda que los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio de los que heredan la salvación. Esto incluye su papel de guiarnos mediante mensajes divinos en los momentos en que más los necesitamos. Una de las formas más notables en que los ángeles se han manifestado como mensajeros es a través de sueños o visiones. Estas experiencias no solo son narrativas fascinantes en la Biblia, sino que también son un medio por el cual Dios sigue hablando hoy. En Mateo 2:13 encontramos un ejemplo emblemático. Un ángel se le apareció a José en un sueño y le advirtió que debía huir a Egipto con María y el niño Jesús, porque Herodes buscaba al pequeño para matarlo. Este mensaje no solo protegió la vida del Salvador, sino que también cumplió las profecías sobre el Mesías. La intervención angelical en este sueño no fue accidental. Fue un acto divino con un propósito eterno. Estos momentos en los que los sueños revelan la voluntad de Dios no son exclusivos de los personajes bíblicos. A menudo, en nuestra vida cotidiana, podemos recibir mensajes que parecen tener un peso especial.
una claridad que trasciende lo que podríamos imaginar. A través de estos sueños, los ángeles pueden ayudarnos a tomar decisiones, guiarnos lejos del peligro o simplemente recordarnos que no estamos solos. Pero para discernir si un sueño proviene de Dios, debemos estar en sintonía espiritual, abiertos a su dirección y con la disposición de buscarlo en oración y en su palabra. Consideremos la historia de Sofía, una joven que enfrentaba una encrucijada en su vida. Tenía dos opciones profesionales, ambas igualmente atractivas, pero no sabía cuál era la correcta. Durante semanas oró, pidiendo dirección, pero parecía no recibir respuesta. Una noche tuvo un sueño vívido en el que caminaba por un sendero iluminado por una luz cálida. Y al final del camino había un edificio que reconoció como una de las empresas a las que había aplicado. Al despertar, sintió una paz que no había experimentado antes y decidió aceptar esa oferta. Meses después, entendió por qué Dios la había guiado hacia ese lugar. No solo encontró éxito profesional, sino también una comunidad de fe que transformó su vida espiritual. Sofía cree firmemente que ese sueño fue más que su imaginación, fue una guía celestial. La Biblia está repleta de historias que muestran cómo los sueños y visiones han sido medios poderosos de comunicación divina. Pensemos en Jacob, quien en Génesis 28:12 soñó con una escalera que llegaba al cielo y en la que los ángeles subían y bajaban. Este sueño no solo confirmó el pacto de Dios con él, sino que también le aseguró que no estaría solo en su viaje. O recordemos a Pedro, quien en Hechos 10 recibió una visión que lo llevó a entender que el mensaje del Evangelio debía ser predicado a los gentiles. Estas experiencias son recordatorios de que cuando Dios nos habla, lo hace con propósito y claridad. Sin embargo, también es importante tener discernimiento. No todos los sueños tienen un significado espiritual y no todas las visiones son de origen divino. Por eso, es fundamental buscar la confirmación en la Escritura y en la oración para asegurarnos de que lo que percibimos está alineado con la voluntad de Dios. En Jeremías 29:13 se nos promete: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este versículo subraya que nuestra relación con Dios es la clave para interpretar correctamente las señales que Él nos envía, ya sea a través de ángeles, sueños o su Espíritu Santo. A medida que reflexionamos sobre estas experiencias, no podemos evitar sentir asombro ante la creatividad de Dios para comunicarse con nosotros. Los ángeles, como mensajeros, son un recordatorio tangible de que no estamos abandonados a nuestras propias fuerzas, sino que estamos siendo guiados constantemente por el amor y la sabiduría divina. Incluso en nuestras noches más oscuras, cuando el camino parece incierto, Dios está trabajando, utilizando a sus ángeles para asegurarse de que seguimos su plan perfecto. Además, los sueños y visiones tienen una cualidad única. Llegan a nosotros en momentos de quietud, cuando nuestras mentes están libres de distracciones y somos más receptivos a lo que Dios quiere decirnos. En Salmos 16:7, el salmista declara: bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Este pasaje nos recuerda que, incluso mientras dormimos, Dios puede estar trabajando en nuestro corazón, utilizando a sus ángeles para ministrarnos y guiarnos. Por supuesto, no siempre será fácil distinguir cuándo un sueño proviene de Dios y cuándo es simplemente un reflejo de nuestros pensamientos diarios. Pero ahí es donde entra la fe. Al igual que José, quien confió en el mensaje del ángel y tomó acción inmediata para proteger a su familia, nosotros también debemos estar dispuestos a actuar cuando sentimos que Dios nos está llamando. La obediencia es un componente esencial para experimentar la plenitud de su plan.
Y los ángeles a menudo son instrumentos para ayudarnos a caminar en esa obediencia. En nuestra vida cotidiana tal vez no experimentemos visiones como las de Pedro o sueños como los de Jacob, pero eso no significa que Dios no esté hablando. Tal vez lo hace de formas más sutiles, como una sensación de paz al tomar una decisión, una confirmación inesperada o incluso un encuentro providencial que abre una puerta que pensábamos cerrada. Lo importante es estar atentos y dispuestos a escuchar, sabiendo que Dios siempre está buscando maneras de comunicarse con nosotros. Mientras continuamos explorando cómo los ángeles trabajan en nuestras vidas, es importante recordar que su propósito final siempre es glorificar a Dios y cumplir su voluntad. Cada mensaje que traen, cada guía que ofrecen, apunta hacia el plan perfecto de Dios para nosotros. Y aunque a veces sus caminos son difíciles de entender, podemos confiar en que siempre están llenos de amor y propósito. Así como Sofía encontró dirección a través de un sueño que cambió el rumbo de su vida, nosotros también podemos confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Los ángeles son una extensión de su amor, enviados para ministrarnos en nuestras necesidades y para recordarnos que nunca estamos solos. En cada sueño, en cada mensaje, podemos ver un reflejo de su fidelidad y su compromiso con nosotros. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y escuchar lo que Dios está diciendo? Puede que las respuestas no siempre lleguen de la manera que esperamos, pero podemos estar seguros de que Él está hablando. Tal vez incluso esta misma noche, Dios utilice a sus ángeles para revelarte algo que necesitas saber, para guiarte hacia un nuevo camino o para recordarte que su amor nunca te abandona. Y cuando lo haga, no dudes en responder con fe y gratitud, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para tu vida. El mundo está lleno de misterios que a menudo escapan a nuestra comprensión. La creación de Dios no solo abarca lo visible, lo tangible, sino también lo espiritual, lo que está más allá de nuestros sentidos. En su inmenso amor y cuidado, Dios utiliza toda su creación para cumplir sus propósitos, incluyendo a los animales, que a veces actúan como mensajeros o alertas para su pueblo. Este tipo de manifestaciones no son algo nuevo ni extraño en las Escrituras. De hecho, la Biblia está llena de relatos donde los animales desempeñan un papel clave en la interacción entre lo divino y lo humano. En Números 22-28 encontramos un ejemplo fascinante. Entonces el Señor hizo que el asna hablara. Este acto sobrenatural no solo sirvió para abrir los ojos de Balaam, sino que también demostró cómo Dios puede usar incluso lo más inesperado para comunicarse con nosotros. Los animales creados por Dios poseen una sensibilidad única que a menudo les permite percibir lo que nosotros no podemos. En el caso de Balaam, su asna vio al ángel del Señor bloqueando el camino mucho antes de que él se diera cuenta. Este incidente no solo salvó a Balaam de un desastre inminente, sino que también le enseñó una lección invaluable sobre la importancia de prestar atención a las señales que Dios coloca en nuestro camino. La capacidad de los animales para percibir lo sobrenatural es algo que ha intrigado a los creyentes durante siglos. Y aunque no siempre podemos entender completamente cómo funciona, sabemos que Dios tiene un propósito en cada una de estas interacciones. Consideremos la historia de Elisa, una mujer que vivía sola en una zona rural. Su perro, normalmente tranquilo, comenzó a comportarse de manera inusual una noche, ladrando y moviéndose nerviosamente cerca de la puerta principal. Aunque al principio Elisa pensó que el animal solo estaba inquieto, decidió prestar atención a su comportamiento y se quedó alerta. Momentos después, escuchó un ruido extraño y descubrió que alguien intentaba forzar la puerta para entrar. Gracias a la advertencia de su perro, Elisa pudo llamar a la policía
y evitar un posible peligro. Para ella, fue evidente que el comportamiento del animal no era una simple coincidencia, sino una intervención divina, una forma en que Dios utilizó a su creación para protegerla. Este tipo de historias nos invitan a reflexionar sobre cuántas veces hemos ignorado o minimizado las señales que podrían estar allí para ayudarnos. Los animales, con su intuición y sensibilidad, a menudo parecen percibir lo que nosotros no podemos, y su comportamiento puede ser una advertencia o un recordatorio de que Dios está cuidando de nosotros, incluso en los detalles más pequeños. En Job 12, 7, 10 se nos invita a considerar cómo la creación testifica del poder y la obra de Dios. Pero pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo dirán, o habla a la tierra, y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán. ¿Quién entre todos estos no entiende que la mano del Señor los ha hecho? La capacidad de los animales para alertarnos de lo sobrenatural no se limita a situaciones de peligro físico. También pueden ser instrumentos de consuelo y paz en momentos de angustia. Muchas personas han relatado cómo sus mascotas se han acercado a ellas en momentos de tristeza profunda, ofreciendo un tipo de compañía y consuelo que parece ir más allá de lo habitual. Aunque algunos podrían considerar esto como simple empatía animal, los creyentes saben que Dios puede usar incluso a las criaturas más pequeñas para recordarnos que no estamos solos. En momentos de dolor o incertidumbre, estas interacciones pueden ser una forma tangible de experimentar el amor de Dios. La historia de la asna de Balaam es un recordatorio poderoso de que Dios puede usar cualquier medio para cumplir su voluntad. Balaam, cegado por sus propios deseos, no pudo ver al ángel que estaba justo frente a él, pero su asna, con una percepción más aguda, fue capaz de detenerse y evitar el peligro. Este relato nos desafía a ser más conscientes de las señales a nuestro alrededor, a no descartar lo que parece pequeño o insignificante, porque Dios puede estar hablándonos a través de ello. En el Antiguo Testamento encontramos otros ejemplos de cómo los animales fueron parte de los planes de Dios. Los cuervos llevaron alimento al profeta Elías mientras se escondía junto al arroyo de Querit, vino Reyes 17:6. Este acto no solo mostró la fidelidad de Dios al proveer para su siervo, sino que también subrayó cómo Él puede usar cualquier elemento de su creación para cumplir su propósito. Incluso en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús usó la imagen de las aves para recordarnos que no debemos preocuparnos por nuestras necesidades, porque si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Mateo 6:26. Estas historias nos invitan a adoptar una perspectiva más amplia sobre cómo Dios trabaja en nuestras vidas. A menudo estamos tan enfocados en buscar grandes milagros o respuestas espectaculares que pasamos por alto las pequeñas señales que Dios coloca en nuestro camino. Los ángeles, como mensajeros divinos, a menudo trabajan en formas que son sutiles, pero profundamente significativas, y los animales pueden ser parte de ese trabajo, ya sea que actúen como advertencias, consuelo o recordatorios de la presencia de Dios. Estas interacciones son un testimonio de que el cielo y la tierra están más conectados de lo que a veces imaginamos. Además, estas experiencias nos recuerdan la importancia de ser buenos administradores de la creación de Dios. En Génesis 1:26 se nos da la responsabilidad de cuidar de los animales y del mundo natural, una tarea que refleja nuestro papel como representantes de Dios en la tierra. Al cuidar de su creación, no solo honramos a Dios, sino que también nos posicionamos para recibir las bendiciones que vienen de reconocer su mano en todo lo que nos rodea. Al reflexionar sobre estas historias y experiencias, es evidente que Dios no deja nada al azar. Cada detalle, cada interacción, tiene un propósito en su plan eterno. Los ángeles, los animales y la naturaleza misma
son herramientas que Él utiliza para guiarnos, protegernos y recordarnos su amor. Y aunque no siempre entendamos cómo funciona todo, podemos confiar en que Él está obrando en todo momento para nuestro bien. Tal vez, como Elisa, has tenido una experiencia en la que un animal actuó de una manera que parecía demasiado significativa para ser una coincidencia. Tal vez fue un momento en el que te sentiste reconfortado o protegido de una forma que no puedes explicar completamente. Estas experiencias son recordatorios de que Dios está presente en cada aspecto de nuestra vida, cuidándonos incluso en formas que no siempre reconocemos de inmediato. A medida que seguimos explorando las señales de la presencia de los ángeles en nuestras vidas, es importante mantener un corazón abierto y receptivo. Dios no siempre habla de la manera que esperamos, pero siempre habla de la manera que necesitamos. Los ángeles, los animales y todo lo que nos rodea son un testimonio constante de su cuidado y su amor. Y cuando comenzamos a prestar atención a estas señales, nuestra fe se fortalece y nuestro corazón se llena de gratitud por la forma en que Dios obra en nuestra vida diaria. Al final, la obra de los ángeles no es un misterio que debemos resolver, sino una realidad que debemos aceptar con humildad y asombro. Cada señal, cada intervención es una muestra del amor perfecto de un Dios que nunca nos abandona. Y mientras caminamos por este mundo, podemos estar seguros de que no estamos solos, porque su creación entera, visible e invisible, está trabajando para recordarnos que somos amados, protegidos y guiados por su mano poderosa. Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo cálido nos envuelve, una presencia que no vemos, pero que es tan real como cualquier cosa tangible. Es una sensación que difícilmente se puede describir con palabras, pero que nos llena de consuelo y paz, incluso en los días más oscuros. La Biblia nos enseña que no estamos solos, que Dios está cerca de nosotros, ministrándonos a través de sus ángeles. En Hebreos 13:2 se nos recuerda: no se olviden de practicar la hospitalidad, porque gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Este versículo nos invita a reflexionar sobre cuán cerca está lo celestial de nuestras vidas, incluso cuando no somos conscientes de ello. La presencia de los ángeles puede manifestarse de muchas maneras, pero una de las más íntimas y personales es esa sensación de consuelo que parece envolvernos en los momentos más difíciles. No es raro escuchar relatos de personas que en medio de la pérdida, el dolor o la incertidumbre experimentan una paz que no tiene explicación lógica. Es como si alguien estuviera abrazándolos, recordándoles que no están solos. Esta experiencia, aunque difícil de explicar, es un testimonio de la obra de los ángeles, quienes están enviados por Dios para ministrar a su pueblo y fortalecerlo en sus momentos de necesidad. Mariana vivió algo parecido tras la pérdida de su esposo. Durante semanas, el vacío y la tristeza parecían insuperables. Una noche, mientras lloraba en su habitación, sintió un calor envolvente que le recorrió el cuerpo, como si alguien la estuviera sosteniendo. En ese momento, un pensamiento llenó su mente: no estás sola. Aunque no podía ver a nadie, Mariana supo que era una intervención divina, una forma en que Dios estaba usando a sus ángeles para consolarla y recordarle que aún en el dolor más profundo, Él estaba presente. Estos momentos no son casualidad, ni son producto de nuestra imaginación. En Salmos 91:4 se nos dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta imagen de refugio y protección es un recordatorio de cómo Dios utiliza a sus ángeles para brindarnos consuelo y seguridad. No se trata solo de una sensación emocional, sino de una realidad espiritual que trasciende lo visible. Así como Mariana sintió ese calor que la sostuvo en su pérdida, muchos de nosotros hemos experimentado momentos en los que, a pesar de las circunstancias, una paz inexplicable nos llena, dándonos la fuerza para seguir adelante. La Biblia está llena de relatos que muestran cómo los ángeles ministraron a personas en sus momentos más vulnerables.
En Mateo 4:11, después de que Jesús enfrentó la tentación en el desierto, vinieron ángeles y le sirvieron. Este acto de ministración no fue un simple gesto, sino una muestra del cuidado de Dios hacia su Hijo en un momento de necesidad física y espiritual. De manera similar, los ángeles ministran a los hijos de Dios hoy, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Sin embargo, estas experiencias no siempre se limitan a momentos de pérdida o dolor. A veces, la presencia de los ángeles se manifiesta en momentos de profunda adoración o comunión con Dios, cuando sentimos una cercanía especial con lo divino. Es en esos momentos cuando podemos percibir una calidez, una sensación de que el cielo está tocando la tierra, llenándonos de un gozo y una paz que solo pueden venir de Dios. En Salmos 16:11 leemos: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este versículo nos recuerda que la presencia de Dios, mediada por sus ángeles, trae plenitud y alegría, incluso en medio de las pruebas. Aunque estas experiencias son profundamente personales, también son un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. Los ángeles no actúan por su cuenta, son enviados directamente por Dios para cumplir su propósito y ministrar a su pueblo. En cada intervención, en cada señal, vemos un reflejo del carácter de Dios, su amor, su cuidado y su compromiso inquebrantable con aquellos que le pertenecen. Esto nos da confianza para enfrentar cualquier circunstancia, sabiendo que no estamos solos y que el cielo está trabajando a nuestro favor. Para muchos, estas experiencias son un punto de inflexión en su vida espiritual. Tal vez, como Mariana, han sentido ese calor reconfortante en medio de la pérdida, o tal vez han experimentado una paz que los sostuvo en momentos de incertidumbre. Sea cual sea la forma en que los ángeles se manifiesten, estas experiencias son un recordatorio de que somos profundamente amados por un Dios que está activamente involucrado en nuestras vidas. Sin embargo, también es importante recordar que estas señales no son un fin en sí mismas. Su propósito no es centrarnos en los ángeles, sino apuntarnos hacia Dios, quien es la fuente de todo consuelo y paz. Los ángeles son instrumentos en sus manos, trabajando para cumplir su voluntad y recordarnos su amor inquebrantable. En 2 Corintios 1:13-4 se nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Este pasaje nos recuerda que el consuelo que recibimos de Dios, muchas veces mediado por sus ángeles, no solo es para nosotros, sino para que también podamos consolar a otros. A medida que reflexionamos sobre estas experiencias, es importante cultivar un corazón agradecido y receptivo. La obra de los ángeles es un testimonio del amor y la fidelidad de Dios, y cada señal de su presencia es una oportunidad para acercarnos más a Él. Cuando experimentamos esa calidez, ese abrazo invisible, debemos responder con gratitud y adoración, reconociendo que Dios está obrando en nuestras vidas de maneras que muchas veces no podemos comprender por completo. Tal vez, incluso ahora, estás recordando un momento en el que sentiste algo parecido. Tal vez fue una paz en medio de la tormenta, un calor que te envolvió en tu tristeza, o una sensación de que no estabas solo cuando más lo necesitabas. Estas experiencias no son accidentales, son un reflejo del cuidado y la cercanía de Dios, manifestados a través de sus ángeles. Mientras continuamos explorando cómo los ángeles trabajan en nuestras vidas, es importante mantener nuestros corazones y mentes abiertos a lo que Dios está haciendo. Él no siempre habla de la manera que esperamos, pero siempre habla de la manera que necesitamos. Y cuando lo hace, podemos estar seguros de que su mensaje está lleno de amor, gracia y propósito.
¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y permitir que Dios te ministre a través de sus ángeles? Tal vez, en este mismo momento, estás siendo rodeado por esa calidez celestial, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si es así, recuerda que no estás solo. Los ángeles están allí, cuidándote, guiándote y recordándote que eres amado por un Dios que nunca te abandona. Las palabras finales sobre un tema tan profundo como este no son simples conclusiones, sino una invitación a reflexionar, a abrir los ojos espirituales y a reconocer lo que quizás hemos ignorado durante tanto tiempo. A lo largo de este mensaje, hemos explorado las señales que indican que los ángeles enviados por Dios están presentes en nuestras vidas, cuidándonos a nosotros y a nuestras familias. Hemos hablado de cómo actúan para brindarnos paz en los momentos más oscuros, cómo orquestan eventos que parecen coincidencias imposibles, cómo manifiestan su presencia a través de fenómenos sensoriales y cómo intervienen para protegernos de peligros visibles e invisibles. Cada una de estas señales es un destello del amor de Dios, una muestra de su cuidado constante y un recordatorio de que no estamos solos. Los ángeles no son figuras lejanas, ni son elementos mitológicos que pertenecen únicamente a los relatos de la Biblia. Son seres reales, activos, y su propósito principal es servir a Dios, ministrando a quienes heredarán la salvación. En Hebreos 1:14 se nos enseña que ellos son espíritus ministradores enviados para servicio. Este servicio no es otra cosa que la evidencia tangible de que Dios está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y consolándonos en cada paso de nuestro camino. Mientras reflexionamos sobre estas señales, surge una verdad innegable. Los ángeles no son el centro de nuestra atención, pero sí un reflejo del carácter de Dios. Su presencia nos apunta constantemente hacia su amor, su fidelidad y su deseo de caminar con nosotros en todas las circunstancias. Cada vez que sentimos una paz inexplicable, cada vez que algo extraordinario nos libra del peligro, cada vez que un mensaje o un sueño nos da claridad, podemos estar seguros de que hay un propósito mayor en juego. No es azar, no es coincidencia, es el cielo actuando en nuestro favor. Piensa en cómo todo esto transforma nuestra percepción del mundo. Saber que hay ángeles a nuestro alrededor, velando por nosotros, nos da una nueva perspectiva sobre nuestra vida diaria. Ese momento de calma que llega en medio de la tormenta, esa decisión que parecía pequeña, pero que terminó salvándonos de un error, esa sensación de consuelo cuando más lo necesitamos, todo toma un nuevo significado cuando lo vemos a través de la lente de lo divino. Dios no está distante y su amor no se limita a las palabras, se manifiesta activamente en nuestras vidas a través de estos mensajeros celestiales. Pero no basta con reconocer estas señales, debemos responder a ellas con fe y gratitud. La Biblia nos invita constantemente a abrir nuestros corazones y a vivir en comunión con Dios. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este llamado no es solo a orar en los momentos de necesidad, sino a cultivar una relación continua con nuestro Creador. A medida que lo hacemos, nuestra sensibilidad espiritual se afina y comenzamos a notar cómo Él está actuando en los detalles de nuestra vida diaria. La presencia de los ángeles es un recordatorio constante de que Dios está profundamente involucrado en nuestras vidas, pero también es un llamado a ser conscientes de su obra en nosotros y a través de nosotros. Así como Dios envía a sus ángeles para cuidarnos, también nos llama a ser instrumentos de su amor y su gracia para los demás. En 2 Corintios 1:4 leemos: nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Este versículo nos recuerda que al experimentar el cuidado de Dios, también estamos siendo equipados para reflejar ese cuidado hacia quienes nos rodean. Imagina lo que sucedería si todos viviéramos con esta conciencia. Cada día sería una oportunidad para reconocer las señales de su amor,
para responder a ellas con gratitud y para ser un reflejo de su presencia en el mundo. Los ángeles no necesitan reconocimiento ni adoración. Su propósito es servir a Dios y recordarnos que somos amados. De la misma manera, nosotros estamos llamados a servir y a reflejar ese amor, llevando esperanza a los demás y viviendo con una fe que inspire a quienes nos rodean. Mientras avanzamos en nuestra jornada espiritual, es inevitable que enfrentemos desafíos y momentos de duda. Pero las señales de los ángeles son un ancla que nos mantiene firmes, recordándonos que no estamos luchando solos. En Salmos 34:7 se nos asegura que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta promesa no es una garantía de que no enfrentaremos dificultades, pero sí de que nunca estaremos desamparados. Dios está con nosotros y sus ángeles son un testimonio vivo de su fidelidad. La historia de la humanidad está llena de relatos que muestran cómo los ángeles han intervenido en los momentos más oscuros. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los discípulos de Jesús, pasando por innumerables testimonios contemporáneos, vemos un patrón consistente. Dios nunca deja a su pueblo sin guía ni protección. Cada intervención angelical es una muestra de su compromiso inquebrantable con aquellos que confían en Él. Y aunque las circunstancias puedan variar, el mensaje siempre es el mismo. Dios está cerca y su amor nunca falla. Tal vez, al mirar hacia atrás en tu vida, puedas identificar momentos en los que sentiste algo fuera de lo común. Tal vez fue un sueño que te dio claridad, una coincidencia que no parecía tener explicación, o una paz que te sostuvo en medio de la tormenta. Estas no son meras anécdotas, son destellos de lo divino, señales de que Dios está obrando activamente en tu vida. Y si eso es cierto para tu pasado, también es cierto para tu presente y tu futuro. Los ángeles no solo están ahí para cuidar de nosotros en momentos críticos, están presentes cada día, guiándonos y recordándonos que pertenecemos a un Dios que nos ama profundamente. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? La respuesta no es complicada. Primero debemos vivir con gratitud, reconociendo que cada bendición, cada intervención proviene de Dios. Segundo, debemos buscar su presencia continuamente, orando y leyendo su palabra para mantenernos conectados con Él. Y tercero, debemos compartir este mensaje con los demás, recordándoles que no están solos y que hay un propósito eterno en cada detalle de sus vidas. La realidad de los ángeles nos invita a vivir con una fe renovada, a caminar con confianza sabiendo que estamos rodeados de cuidado celestial. No importa cuán difícil sea el camino, no importa cuán grande sea la tormenta, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Y mientras sigamos prestando atención a las señales, veremos su mano obrando de maneras que nunca imaginamos. En última instancia, los ángeles no son el final de esta historia. Son un medio para apuntarnos hacia lo eterno. Su presencia nos recuerda que hay un Dios que no solo nos creó, sino que también nos ama, nos cuida y nos guía. Y mientras continuemos caminando por este mundo, podemos hacerlo con la certeza de que nunca estamos solos, porque donde quiera que estemos, los ángeles están allí, cumpliendo la misión que Dios les ha encomendado, cuidarnos a nosotros y a nuestras familias, guiándonos hacia el destino que Él ha preparado para nosotros desde el principio de los tiempos. ¿Estás listo para vivir con esta confianza, para abrir tus ojos y reconocer las señales de su amor? Hoy es el día para dar ese paso de fe, para dejar atrás las dudas y abrazar la certeza de que el cielo está trabajando en tu favor. Los ángeles están contigo y el Dios que los envió te ama más de lo que jamás podrías imaginar. Esa es la verdad que cambia todo.